en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. El título de esta porción de la palabra dice, salvos por gracia. ¿Podemos decir amén a eso? Si lo hemos entendido. Seguramente, si el apóstol Pablo visitara una de estas congregaciones luego de haberle enviado una carta, a veces se dio la oportunidad, en otras oportunidades no, ya que sabemos que varias de las cartas, también llamadas epístolas, fueron escritas desde la prisión en Roma, donde ya no volvió a salir ni a hacer ningún viaje misionero, fue el último viaje allí que encaminó el apóstol Pablo. Pero una pregunta válida para las congregaciones hubiese sido, ¿leyeron la carta que les mandé? Una pregunta que conforme esas promesas y demandas de la palabra siguen vigentes en nuestros días, porque esta palabra está escrito a pesar de haber sido redactado hace 2000 años atrás, sigue teniendo vigencia y eran noticias de último momento, noticias que 2000 años después aún muchas congregaciones y muchos individuos, porque también el crecimiento dentro de cada recinto, cada lugar de reunión no es el mismo, todo depende, hermano, de la gracia de Dios y de también el estudio y la voluntad que uno esté poniendo, la atención que esté poniendo. Y digo esto porque sabe que no hay demasiada cantidad, están casi todas las sillas llenas acá, pero vemos menos personas que las visualizaciones de los mensajes a veces que hay. Y no hablo de que usted vaya a su casa y vuelva a mirar la misma predicación que ya escuchó, hablo de predicaciones que no ha escuchado. Con esto le quiero decir que yo voy a ponerme como ejemplo. Cuando iba a estudiar inglés hace muchos años atrás, y era muy bueno estudiando inglés, fue una de las cosas que mejor me fue siempre, y me acuerdo que una vez fui a dar un examen, y después lo miro en retrospectiva, yo era chico, y me preguntaron una serie de cosas, una carilla concreta de un libro que estamos estudiando, muy rudimentaria, porque eran nombres de frutas y eso, y sabe que a pesar de lo que yo podía hablar y entender de inglés, había varias de esas cosas, las menos comunes, ¿no? Porque saber decir limón, que se dice lemon, es bien fácil, ¿no? Pero había otras que eran un poquito más complicadas y sin estudiarla es imposible saberla. Y me acuerdo que le dije al día de hoy a la examinadora que había ahí, digo, no, lo que pasa es que yo falté esa clase, entonces no sé lo que quiere decir. Y hermano, a veces en la iglesia estamos más o menos, fíjese que uno lo mira hoy de grande, el argumento tonto que dio cuando era chico, y a veces, hermano, somos así de chicos en la congregación, cuando nosotros no hemos podido entender ciertas cosas que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, y si le escribe a la iglesia es porque tenía algo para comunicarle. Y una de las cosas que hemos estado estudiando y que con claridad Dios nos ha hecho ver es acerca de dos misterios ocultos desde la creación. Ocultos quiere decir, hermano, que profetas de Dios, hombres de Dios que participaron en la escritura de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, no sabían. Cosas que líderes religiosos, redactores de la Biblia, como eran los escribas, sacerdotes, no entendían. Cosas que aún ni los propios discípulos entendían y que cuando llega el tiempo de la revelación de Dios, empiezan a darse a conocer poco a poco. ¿Es este el caso, hermano, de un anticipo el cual les he dado a conocer a Juan el Bautista por el Espíritu Santo cuando estaba
realizando su tarea, estaba bautizando a orillas del mar y ve venir a Jesús y recibe la revelación del que venía ahí era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y hermano, yo les transmitía en los estudios que estamos haciendo, en Primera de Corintios, capítulo 1 y 2, que no lo hemos terminado, en la iglesia de Colonia, que en 3 días fueron develados, se quitó el manto que cubría y hacía de eso un misterio, 2 misterios ocultos desde la eternidad, que dice la palabra. El primero es acerca de Jesucristo como el Cordero de Dios, el cual en la cruz del Calvario entró al lugar santísimo y fue constituido el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, pero aparte de ser sumo sacerdote, también era la ofrenda, era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo y que por eso el apóstol Pablo en una y otra oportunidad insistía y le decía a las iglesias, yo no me canso de predicarle a Cristo crucificado, porque hermano ahí se revela el primer misterio oculto desde los siglos de que Jesús quitó en un día el pecado del mundo. 3 días más tarde se devela otro misterio y es el de una festividad que Dios le había hablado al pueblo de Israel por mucho tiempo, introduciéndole acerca de las primicias. Y le había dado todo un ejemplo mientras iban en su travesía con el desierto. Dice, cuando lleguen a recibir la tierra que yo le prometí, Dios le había prometido una tierra a sus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob. Luego vivieron Jacob y sus hijos 30 años de paz en Egipto, 400 años de esclavitud, y por mano poderosa Dios los libera a través de Moisés. Y 40 años después, fíjese todo el tiempo que había pasado, 500 y pico de años, llegaba el momento de alcanzar la promesa que Dios le había hecho a Abraham de recibir la tierra prometida. Dice, cuando reciban la tierra prometida, dice, y comiencen a disfrutar de la cosecha, de las cosas que hay en la tierra, ustedes llevarán delante de Dios las primicias. Y nuevamente, entonces, el tercer día posterior a la muerte de Jesús, con su resurrección, dice la Escritura, Cristo, primicia entre los que durmieron. Así que todo aquello que Dios había ido hablando, porque fue el primer resucitado, estúdielo en 1 Corintios, capítulo 16, cuando habla acerca de la resurrección de los muertos, dice, Cristo, primicia entre los que durmieron. Y habla el apóstol Pablo y desarrolla todo allí un escrito acerca de las diferentes resurrecciones que van a haber, pero que da comienzo con la primicia que fue Jesucristo. Así que en cuestión de 3 días se dieron a conocer 2 misterios ocultos desde la eternidad. Y hoy, hermano, yo quiero, es muy breve lo que vamos a leer acá en Efesios, porque en realidad lo vamos a concluir con un pasaje de Romanos que normalmente nosotros ignoramos. Y no ignoramos por mala voluntad, por tratar de encubrir alguna parte del mensaje con el cual no estemos de acuerdo, sino que usted sabe que la mayoría de las cartas que escribe arranca con salutaciones, arranca con un saludo, se presenta, le escribe a los Corintios, que es lo que estamos estudiando nosotros, Pablo y el hermano Sóstenes a la iglesia que está en Corinto, arranca con un saludo, identificándose de quién habla, y generalmente al final hay una especie de resumen, y dice, bueno, al que nos libró de todo mal, sea la gloria por los siglos de los siglos, amén, y lo tomamos allí como una despedida de esa carta. Sin embargo, vamos a ver en la carta a los Romanos, que algo que ya anunció de un principio, porque generalmente cuando uno trata de dejar un punto en claro, uno dice, bueno, hoy le voy a hablar acerca de esto. Y cuando termina, dice, espero que haya entendido que hablamos acerca de esto. El apóstol Pablo arranca con un tema en el capítulo 1 de Romanos y en el último capítulo termina con el mismo tema. Y es el misterio que hoy nos ocupa, un tercer misterio,
que también es revelado. Y vamos a arrancar así en Efesios, cuando habla acerca de la gracia, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, le escribe a la iglesia, una iglesia que había oído la predicación, había aceptado el mensaje, entonces se habían bautizado, habían aceptado a Jesucristo como Salvador y se estaban congregando y estaban queriendo aprender acerca de las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Y le escribe a esta iglesia y dice, bueno, ustedes antes estaban en esta condición. Anteriormente, antes de que Jesucristo viniese a nuestras vidas y operase un cambio, nosotros estábamos condenados y así era como nos veía Dios. Pero una vez aceptado y creído el único nombre en el cual podemos ser salvos, el único camino que puede llevarnos al Padre, que es Jesucristo, nosotros en el bautismo, enseña la palabra, pasamos de muerte a vida. Lo sabemos eso, ¿no? Dice, fuiste crucificado juntamente con Él en el bautismo cuando somos sumergidos en las aguas. Allí es como que estamos siendo crucificados y cuando emergemos, cuando salimos de las aguas bautismales, resucitados a una nueva vida. Dice, ustedes antes, le escribe a la iglesia de Efesios, pero es válido hoy para nosotros, dice, ustedes antes estaban como el resto del mundo, perdidos en vuestros delitos y pecados. Y sabemos, hermano, que Jesucristo lo que hizo fue implantar su justicia, nos puso su justicia en nuestras vidas para que nuestra vida anterior, que desagradaba a Dios y que nos mantenía condenados, esa acta fuera quitada, fuera clavada en la cruz del Calvario, enseña la palabra, y fuese implantada en nuestras vidas la justicia de Dios. Esa obra la hizo Dios. Ahora, el misterio del que yo quiero hablar es que dice, andaban, dice, como los del mundo, hablando así en criollo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el hijo del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y acá está el tercer misterio de que yo le quiero hablar, y para que no diga un invento de Daniel, lo vamos a leer en Romanos. O sea, hay un espíritu, escúcheme bien, hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y la pregunta a este misterio sería, ¿cuál es el espíritu de desobediencia? ¿Es que usted le dijo a uno, anda a hacer tal cosa y no lo hizo? ¿El espíritu de desobediencia es que usted está desoyendo un mandamiento de Dios? ¿El espíritu de desobediencia es que usted no está poniendo la ofrenda o el diezmo? El espíritu de desobediencia es cualquiera de esas cosas que normalmente las personas pueden decir, si no hace esto, pierde la salvación, si hace aquello. ¿Sabe que muchas religiones están con un temor bárbaro? No están sentados confiados en la salvación de Dios y en el plan de Dios que es eficaz y que, como dijo Jesús, de los que me diste no se perdió ninguno, los que han sido destinados para vida eterna, ninguno se pierde. Y si alguno se pierde, porque nunca fue hallado. Nunca fue oveja de Dios, porque el que es de Dios, ninguno se pierde. O sea que no depende, no quiere decir esto que usted después del día que se bautizó, no se mandó más ninguna macana. Se ha mandado alguna macana. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos dice la palabra? Pero abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo, y Él está sentado allí a la diestra, y hoy se constituye en un abogado que está abogando a nuestro favor, de que es capaz de entendernos porque pasó las mismas cosas que nosotros mismos hemos padecido. Entonces, ese misterio que habla de dos grupos, conforme la palabra de Dios, habla de salvos y de condenados, habla de trigo y de cizaña, habla de ovejas y habla de cabritos. Siempre hay dos figuras, una a cada extremo. No hay tres, no hay cuatro opciones. Hay salvos y hay condenados. El hijo de desobediencia, ¿en qué estriba la desobediencia? Y vamos a dejar que el apóstol Pablo nos responda.
acompáñenme por favor, porque esto es importante. En el capítulo 16 de Romanos, versículo 25. Dice, doxología final. ¿Sabe que capaz que nosotros hoy por hoy, hermanos, y aún aunque no tenga un diccionario en su casa, ya los impresos en papel medio que tiran a desaparecer, y uno puede desde aprender un idioma hasta buscar el significado de una palabra en internet. Y para mí, la percepción que tenía, y que después de que entendí ese tercer misterio, dije, ¿por qué dice doxología final? Que está formado por dos palabras que están en griego, doxa y logos. Palabra de gloria, vendría a querer decir eso si lo estuviera traducido al español, palabra que está en griego, pero la etimología surge de ahí, el origen de la palabra surge de ahí. Y el apóstol Pablo termina esa carta, recuerde que le escribe a una iglesia que él no había visitado, pero una iglesia que estaba conformada por personas que él conocía, los dueños de casa donde la iglesia se reunía eran Priscila y Aquila, y así nombra a otros cuantos que conocía y habían sido compañeros en el servicio con el apóstol Pablo, y por lo tanto estaba hablando a una congregación madura, capaz de entender estas cosas. Dice, y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación, ¿de qué? Según la revelación de qué? Del misterio, dice acá. La revelación del misterio que se ha mantenido ocultos desde tiempos eternos. Así que, hermano, yo le dije, había dos misterios que ya los alcanzamos a entender, develados en cuestión de 3 días, con Jesucristo como Cordero de Dios quitando el pecado del mundo, como Jesucristo como primicia. Y ahora hay un tercer misterio, dice que se mantuvo oculto desde los tiempos eternos. ¿Seguía oculto en día del apóstol Pablo? No, dice versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente. ¿Qué dice? Que obedezcan a la fe, para que obedezcan a la fe. Así que, ¿cuál es el mandamiento? Yo le decía hoy, cuando hablaba de los hijos de desobediencia y le dije, le podía recitar los 10 mandamientos y decir, bueno, ¿a qué mandamiento se refiere acá? ¿El hijo de desobediencia quién es? ¿Es el que roba? ¿Es el que miente? ¿Quién es el hijo de desobediencia? El hijo de desobediencia, esto es un misterio de Dios, pero que ahora ha sido dado a conocer, es el que no obedece a la fe. El que no obedece a la fe, hermano, el que está queriendo complementar la salvación a través de sus obras, a través de decir, bueno, tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello. En Corintios la palabra de Dios, una carta muy profunda, una iglesia muy edificada, que tuvo 1 año y medio de pastor a Pablo, liderándolo, entonces le escribe a una iglesia que no estaba con los rudimentos, sino que era una iglesia sólida en el conocimiento de la palabra, y le escribe a esta iglesia que tenía un conocimiento sólido, el apóstol Pablo, para decirle, Dios ahora ha dado un espíritu, pero no es un espíritu cualquiera. Yo le dije, hay un espíritu, leímos recién en Efesios 2, hay un espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Es un misterio que estuvo oculto hasta ahora, pero ahora ya se sabe quién es el hijo de desobediencia. El hijo de desobediencia es el que no obedece a la fe. ¿Qué es obedecer a la fe? Bien sencillo, cuando decía, el que cree se bautiza y el que no cree no se bautiza. ¿Qué misterio, hermano? ¿Qué cosa? Porque mucha gente dice, no, a mí me bautizaron cuando fui niño. Y hermano, desechan los designios de Dios, como lo hicieron en día de Juan el Bautista. Muchos desechan los designios de Dios, desechan los planes de Dios, desechan la gracia de Dios, de la cual venía hablando Efesios. Y nosotros hoy, hermano, debemos tener en claro esas cosas. Misterios, hermano, que con la aparición allí de Jesús, el Cristo, son
revelados, hermano. Y hoy nosotros entonces podemos saber que la obediencia a la fe, hermano, es poder aceptar todas estas cosas, ese encabezado que arrancamos leyendo en Efesios capítulo 2, por gracia sois salvos. ¿Y qué es lo que nos demanda la palabra? Vaya por todo el mundo, predique el Evangelio y bautícelo en el nombre de Jesucristo. ¿Usted puede creer en eso, en la suficiencia? Y hermano, qué gloria, porque hay personas que hoy siguen, y como dice el apóstol Pablo, dice, la ley es santa, justa y es buena. No está diciendo, pero simplemente el único propósito de la ley era detectar cuál es el pecado, como un termómetro, por decirle algo. ¿Para qué le sirve un termómetro si usted está con temperatura alta, está con 40 de fiebre? ¿El termómetro le sirve para algo? Solo para saber que tiene fiebre, pero por más que se ponga el termómetro bajo el brazo no le va a bajar la fiebre. Le está mostrando que hay algo que está mal. La ley hacía eso. Le mostraba, hermano, que había algo que no estaba andando bien. Pero era incapaz la ley de justificarlo, de alcanzar una buena justicia. Y por eso, hermano, Dios se revela a través de Jesucristo. Y con Él fueron dadas la gracia y la verdad, vinieron a través de Él, dice la palabra. Bueno, yo espero que usted haya podido entender este misterio, que lo siga estudiando y que vea que no es una cosa sacada de contexto. Le leo un verso más nomás, que le dije, cuando uno va a tratar un tema, generalmente arranca y dice, hoy vamos a hablar del misterio acerca de los hijos de la desobediencia versus, o en oposición a lo que es la obediencia a la fe. Y el apóstol Pablo, en los primeros versos del capítulo 1 de la misma carta a los romanos, dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe. Así que el hijo de desobediencia es el que no obedece a la fe. Y el hijo obediente es el que obedece a la fe y cree en la suficiencia del sacrificio de Jesucristo para quitar el pecado. Que Dios los bendiga a todos.